Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos hoy de reflexionar en ella. Queremos pedir tu dirección, queremos pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que por amor de tu nombre tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones. Prospera, oh Dios, tu palabra también hoy para que seamos edificados, exhortados y consolados, para que tu nombre sea engrandecido en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Dentro del libro quinto del Salterio encontramos ahora un salmo penitencial. Es el 14º salmo penitencial en todo el libro de los salmos. Y es una reflexión interior en voz alta y a solas, lo que se llama un soliloquio. Es también una petición y una declaración, es una exhortación, y quedó registrado en este libro del Salterio como un himno, un cántico, para entonar tanto en privado como en público, ya que se ajusta también a la voz del alma, tanto a la voz del alma como a la voz de la congregación. A lo largo de todo este salmo se expresa una profunda angustia por el pecado. Hay una oración pidiendo compasión, pidiendo perdón, y también hay una expresión de confianza en las promesas y provisiones del amor de Dios. Este salmo puede ser el lenguaje de cualquier individuo que lamenta sus pecados y suplica misericordia, expresando una profunda convicción de pecado y una humilde confianza en Dios como la única esperanza para un pecador convencido, condenado y arrepentido. Así que consideremos hoy, a la luz de este salmo, la exhortación que hace casi al final del salmo diciendo, espera al Señor. Al venir en arrepentimiento y fe, al presentarnos delante de Él en oración, viene este ánimo, espera al Señor. Espera al Señor es este cántico, un clamor al Dios que oye la oración. Ese es nuestro primer punto. El salmista arranca, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El lenguaje que se utiliza aquí aplicaría para una profunda aflicción, abatimiento o angustia. Nos habla de las profundidades del dolor por la pérdida de amigos, bienes o sufrimiento físico. Pero también puede aplicarse al pecado, las profundidades en las que se hunde el alma bajo la conciencia de la culpa o incluso problemas mentales o emocionales, el desánimo, la melancolía, la falta de claridad mental, la pérdida de consuelo en la religión, tentación poderosa o decepción, la angustia causada por la ingratitud o tristeza de corazón ante los crímenes y las penas de la gente, o el dolor por la frialdad, la dureza, la insensibilidad de los amigos hacia una condición espiritual. Creo que todos aquí en alguna medida, en determinada ocasión, hemos pasado por tales profundidades. Pero ¿qué hace el salmista en esta situación? Él clama al Dios del pacto, al gran yo soy, que ha empeñado su palabra para siempre. Por eso, desde esas profundidades del dolor, es nuestro privilegio invocar el nombre del Señor. El salmista describe la condición de alguien que está en una profunda convicción de pecado y un profundo dolor y suplica fervientemente que Dios tenga compasión de él. Y esta es una constante que encontramos en la mayoría de los salmos. David expresaba en la mayoría de sus cánticos un intenso clamor a Dios y una intención de buscar al Dios del pacto únicamente, de invocar a ese que vive y que tiene poder de escuchar y librar a los suyos. Amado hermano, en las profundidades de tus angustias, ¿a quién clamas? ¿A quién buscas? La idolatría nos puede llevar por lugares, cosas y personas equivocadas, con la falsa esperanza de encontrar consuelo, de saciar nuestra necesidad o simplemente vengar las ofensas recibidas o los males recibidos. El salmista con esta actitud nos está diciendo desde ya, espera al Señor, al Dios del pacto, por medio de un clamor a ese Dios que oye la oración. Y es un clamor pidiendo a Dios, atiende mi súplica.
Ese Dios que oye la oración, a ese Dios podemos pedirle que atienda nuestra súplica. Varios salmos presentan esta misma estructura. Veamos un ejemplo nada más. Salmo 5, versículo 1. ¿Cómo se expresaba David también en ese momento? Salmo 5, verso 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Lo mismo, ¿no? Pidiendo a Dios que escuche sus palabras, que escuche su oración, que atienda a su oración. Aquí ya se implica esperanza en ese carácter misericordioso del Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo puede, incluso puede oír la oración, aunque no tenga unos oídos físicos así como ustedes y yo, pero ha demostrado que Él es el Dios vivo y verdadero. Ha demostrado que Él escucha el clamor de su pueblo y ha intervenido a favor de los suyos. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Dios envía a Moisés? ¿Qué es lo que le dice? He escuchado el clamor de mi pueblo. Y lo envía, lo comisiona para sacar a su pueblo de Egipto. Qué privilegio el que nosotros tenemos, mis hermanos. Podemos venir a Dios y clamar también para que Él atienda nuestro ruego, nuestra petición humilde, incluso cuando nos hemos apartado de Él y hemos pecado. Esto nos lleva al segundo punto que encontramos en este salmo, un clamor en arrepentimiento y fe. La tendencia nuestra suele ser alejarnos de Dios, dejar de orar, dejar de confiar en Él, enojarnos y expresar nuestro enojo de diversas maneras. A veces lo disfrazamos de indignidad para acercarnos a Dios en privado o participar de la adoración pública. A veces estamos tan enojados que decimos, no puedo participar de la mesa del Señor, o no puedo acercarme en oración a Dios, o para qué voy al culto. Pero la constante que encontramos en los salmos, lo que experimentaron los fieles de la iglesia antigua, fue precisamente presentarse a Dios en arrepentimiento y fe, no alejarse de Él. La solución no está en alejarse de Dios, al contrario, en venir a Él en arrepentimiento y fe. Esto es lo que hace todo verdadero creyente, todo aquel que es redarguido por el Espíritu de Dios, todo aquel que ha conocido la gracia del Señor, que ha conocido esa bondadosa interposición de Dios a favor de su pueblo. Y este es el llamado de Cristo, el que nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el llamado que se nos hace hoy. Esta es la exhortación constante también que encontramos en la carta a los Hebreos, por ejemplo, donde se nos dice que no nos dejemos engañar. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es duro esto, ¿no? El engaño endurece. El engaño del pecado endurece. Pero ¿qué se nos está mandando? Exhortarnos los unos a los otros. Hoy es día de venir al Señor, de arrepentirse. Es la exhortación que hace el salmista con su ejemplo, reconociendo su pecado. El salmista expresa un dolor penitencial. A veces nos malacostumbramos en nuestra liturgia y en la sección de la penitencia o la confesión de nuestros pecados, pensamos que es algo simplemente una parte del culto, un rito que hay que seguir. Y no entendemos la magnitud de esto, lo que esto implica. El reconocernos de verdad como pecadores y por la gracia del Señor venir ante Él, reconocer nuestros pecados ante Él. El salmista acá estaba imbuido en un sentimiento de impureza personal. Y al medir el pecado según la norma de la pureza divina, se hunde en ese abismo de humillación, de desesperación. Tanto así que él dice, si tú, Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podrá mantenerse en pie? Un comentarista decía, la luz manifiesta la oscuridad. La belleza de la naturaleza revela por contraste lo feo y lo repulsivo. Así, una pureza exaltada resalta la repugnancia y la deformidad del pecado.
Amados hermanos, si Dios mirara así con un ojo escrutador, si Dios intentara ver todo lo que pudiera ver, si Él no permitiera que nada se escapara de su observación, si nos tratara exactamente como somos, si no nos pasara absolutamente nada por alto, si no perdonara nada, ninguno aquí tendría esperanza. No tendríamos esperanza. ¿Quién se podría mantener en pie delante de Dios? ¿Quién se mantendrá íntegro? ¿Quién podría presentarse ante Él? ¿Quién podría esperar ser absuelto? Así que, mis hermanos, esto implica tener conciencia de la culpa o saberse pecadores. Nuestra confesión de fe nos recuerda en el capítulo 6, artículo 6, todo pecado, tanto original como propio, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae la culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley. Y de esta manera queda sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Así que no basta solo con reconocer verbalmente, participar en este momento de la liturgia y verbalmente decir todos somos pecadores. No basta con que usted piense, bueno, pero todo el mundo se equivoca, todo el mundo falla. Errar es de humanos. ¿Han escuchado eso? Errar es de humanos. No basta con eso. Implica entender lo que el pecado causa en nuestras vidas, en nuestras relaciones con las demás personas, en nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan qué le decía el profeta Isaías al pueblo acerca de sus pecados? Que sus pecados habían hecho separación entre ellos y el Señor. El pecado nos aleja, nos separa. Y en nuestras relaciones pasa lo mismo. Hay separación, hay alejamiento, hay daño. Entonces hay que entender esto. Así que no es simplemente decir todo el mundo lo hace o todo el mundo peca, sino las implicaciones que trae el pecado. Ante esas implicaciones el salmista decía, ¿quién puede mantenerse en pie? ¿Quién puede estar en pie delante de Dios? ¿Quién puede ser hallado justo delante de Él? Así que nos queda simplemente, mis hermanos, procurar en verdad ser hallados en Cristo, nuestro mediador, quien nos asegura la misericordia divina, quien nos libra del pecado. Así que debemos reconocer cuál es nuestra indignidad. Este arrepentimiento y fe del cual estamos hablando implica que cada quien debe sentir una profunda depravación de su corazón, reconocer la profunda depravación de su corazón, corazón que Dios puede ver. ¿Se acuerdan que hay muchas personas que dicen, Dios conoce mi corazón? Y se ponen contentos. Y yo les he dicho una y otra vez, no se deben poner contentos, deben asustarse, deben temblar ante esa idea que Dios conoce, que Dios ve lo que hay ahí dentro de su corazón. Si nosotros mismos lo vemos y nos damos cuenta, sentimos mucha satisfacción, mucha felicidad. Ahora, si del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, del corazón sale toda clase de pecado. Y Dios conoce mi corazón, justificándose algunos, ¿no? No, eso debería asustarnos. Así que hay que conocer la profunda depravación de nuestro corazón, corazón que Dios puede ver. Esto implica también reconocer, Dios tiene poder para sacar a la luz todo nuestro pecado. ¿Cómo nos sentiríamos? No pasaríamos la más mínima prueba de ese ojo escrutador de Dios. No tendríamos nada que argumentar ante Él, nada que usar a nuestro favor. ¿O piensas que tú sí tienes algo que justificarte ante Dios? Solemos ser muy buenos para las excusas, ¿no? Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. ¿Se acuerdan cuál fue el primero que sacó excusa? La mujer que me diste. O sea, en últimas, ¿a quién le estaba echando la culpa? A Dios. La mujer que me diste. Excusas. Somos buenos para las excusas. Somos excelentes para autojustificarnos ante los demás. Pero ante Dios, ¿será que podemos hacerlo? ¿Será que podemos estar en pie ante su presencia, sacando nuestras excusas, sacando nuestras
autojustificaciones. ¿Cómo venimos a presentarnos ante nuestro Dios? ¿Cómo llegamos el día de hoy a esta reunión? ¿Cómo nos acercamos a la mesa del Señor? Se nos manda en la Escritura a venir con arrepentimiento y fe, reconociendo nuestra indignidad y también nuestra insuficiencia absoluta, nuestra dependencia total de la misericordia del Señor. Cualquier otra cosa es presunción y definitivamente es mejor sentirse abrumado por un dolor genuino por el pecado que estar abrumado por la ira de Dios. Vayamos a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 7 al verso 9. Esta es una verdad que debemos tener presente, hermanos. El que hoy no se sienta abrumado por su pecado, el que no se abrume hoy por su pecado delante del Señor, un día tendrá que hacerlo bajo la ira de Dios. ¿Qué dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, que obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena en eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Pueden pensar en eso? Excluidos de la presencia del Señor. Así que más vale que nos arrepintamos hoy. Más vale que tengamos ese verdadero dolor por el pecado, que reconozcamos ese verdadero dolor por el pecado y no que el día del juicio, de la ira de Dios, seamos de aquellos que quedan alejados, separados de su presencia. Pero también nos llama este salmo a reconocer esa misericordia divina. Reconocer que somos pecadores, viles pecadores, pero reconocer que solo en Dios hay misericordia, que solo en Dios hay compasión, a pesar de la enorme grandeza de nuestro pecado. ¿Por qué decimos la enorme grandeza de nuestro pecado? Porque es que pecamos contra la enorme santidad de Dios, el Dios infinito, y que castiga el pecado también de manera infinita. Así que solamente por esa misericordia es que podemos esperar un día comparecer ante el tribunal de Cristo, sabiendo que Él será no solo el juez, sino también nuestro abogado. Y por Él solamente es que seremos justificados. Vemos entonces que clamar a Dios con dolor por el pecado es también orar para ser librado del pecado. Es una súplica de misericordia. Hermanos, a veces pasan los años y en la vida cristiana nuestras oraciones se vuelven rutinarias. ¿Sí? Gracias por el día, por la comida. Y si acaso, bueno, perdona, Señor, en lo que te hayamos ofendido. Y no comprendemos las implicaciones del pecado, lo duro que es, lo detestable que es ante el Señor. Y no comprendemos su grande misericordia. Pero acá el salmista nos insta a orar considerando esa misericordia que realmente es la única que puede librarnos de nuestra condición. Aquí hay una súplica por misericordia, y solo cuando experimentamos esa amargura del pecado, solo cuando estamos rodeados, como decía el salmista, por esos negros horrores, por la terrible venganza que merece el pecado, es cuando suplicamos con sinceridad perdón. Cuando dejamos de autojustificarnos, cuando dejamos de pensar que, bueno, ya hemos avanzado mucho en la vida cristiana, así que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Bajo la convicción de pecado, bajo un profundo dolor y angustia de cualquier tipo, la única esperanza del hombre es la misericordia de Dios. Si Dios no interviene, no hay libertador. Podemos estar seguros que Él intervendrá. Si acudimos a Él con humilde corazón, con corazón creyente, con corazón arrepentido. Por Cristo, ahora ustedes y yo podemos venir a Dios y tener esperanza en su misericordia. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, esperanza genuina. Esta esperanza en la misericordia de Dios es una esperanza
genuina. A partir del versículo 4, nuestro salmo desarrolla esta esperanza que anima a otros a apropiarse de esa esperanza. Y el término acá de esperar a Dios o de tener esa esperanza en el Señor da una ilustración similar a estirar algo de un punto a otro. No sé si ustedes alguna vez han tenido que estirar una cuerda para que alcance hasta cierto lado. Bueno, alguien me decía que trataban de estirar la plata para que les alcanzara. Sí, entonces ya saben lo que es estirar. Pero acá esta esperanza como estirar algo, tener una esperanza que va desde el pecador perdido, sumido en su maldad, en su pecado, sin remedio, pero estirándole esa esperanza hacia Dios, al Dios de misericordia. El salmista declara entonces, solo Dios puede perdonar el pecado. Versículo número 3 y número 4. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El salmista declara, solo en Dios hay perdón. Y solo Dios puede perdonar. De modo que el pecador, por esa misericordia de Dios, puede ser perdonado. Y no solo eso, sino también capacitado para adorar. Pero en ti hay perdón. ¿Con qué propósito? Dice el salmista, para que seas reverenciado. Esto es para servir a Dios de mejor manera. Así nos dice el versículo 4. Así que, hermanos, debemos considerar la verdadera religión se define con justicia como el temor de Dios. Esa es la verdadera religión, temer a Dios. No el terror del esclavo, ni el temor hosco y enojado de un culpable, ni la esperanza media de un pecador que ha despertado, sino ese temor amoroso, ese temor reverencial, obediente de un hijo que ha sido perdonado y que ha sido aceptado. El perdón es absolutamente necesario para una vida y labor cristiana aceptable y útil. Aquel que ha experimentado el perdón de Dios va a experimentar ese gozo de la salvación y va a poder servir a Dios. ¿Cuántas personas siguen sufriendo y siguen estancadas en el problema de la falta de perdón? Y es que no puedo perdonar. O perdono pero no olvido. Y lucho con el perdón. Y no han considerado cuán grande ha sido el perdón de Cristo. Cuán grande ha sido la obra del Señor Jesucristo en esa cruz. No han considerado el perdón de Dios. No han considerado que sus pecados merecen la ira eterna. No importa cuántos hayan sido. Si fue uno solo o si fueron miles. Bueno, yo creo que ninguno ha pecado una sola vez, ¿cierto? Ni ha cometido un solo pecado. Pero un solo pecado merece la ira de Dios por la eternidad. Pero es que yo no puedo perdonar. No ha comprendido la gracia de Dios. No la ha entendido todavía. El perdón, y eso lo estanca. Eso le impide avanzar en su vida cristiana. Y le impide ofrecer un servicio adecuado al Señor. Porque sigue con este lío del perdón. El perdón es absolutamente necesario para esa vida útil. Dios perdona. Dios perdona todos nuestros pecados, pero no solo para librarnos de esa profundidad de la penitencia, como en la que estaba sumido el salmista. Tampoco lo hace simplemente para darnos licencia para la indulgencia a la maldad, sino para crear una moral apta para un servicio exaltado y extenso. Si no, recordemos lo que decía el salmista también en el capítulo 51, versículos 12 y 13. Salmo 51, los versículos 12 al 13. Cuando David expresa este profundo dolor, arrepentimiento ante Dios por su pecado, también expresa lo que va a ocurrir con este perdón. Salmo 51, 12 y 13. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
Un cristiano ha comprendido el perdón de Dios, ha comprendido la gracia del Señor y puede servir a Dios. Pero un cristiano que no ha comprendido esta gracia, aunque se diga cristiano, no le va a poder servir de manera adecuada. David decía, Señor, vuélveme ese gozo. Había perdido ese gozo de la salvación por causa del pecado. Pero dice, vuélveme ese gozo, el poder entender que soy perdonado. Y por ser perdonado, dice, voy a tener entonces el privilegio y la pasión por dar a conocer ese perdón a otros. Los pecadores se volverán a ti. Enseñaré tu camino. Solo el que ha sido realmente perdonado, el que entiende la magnitud de su pecado y que ha sido perdonado, va a tener esta pasión también para que otros sean perdonados, para que otros vengan a Cristo. ¿Recuerdan ustedes que en una oportunidad el Señor vino mucha gente alrededor de Él y trajeron cojos, ciegos, sordos, lunáticos, endemoniados? De todos tuvo misericordia, los sanó. Y esa gente estuvo con Él 3 días. Y a los 3 días le dice el Señor a los discípulos, hace 3 días que están conmigo y no quiero que se vayan a su casa sin comer porque se van a desmayar en el camino. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron los discípulos? No, despídelos porque aquí no hay. ¿Cómo? Había uno por ahí que tenía unos cuantos pececitos y unos panecillos. Era su almuerzo tal vez, o era la provisión que él tenía, el único precavido, diríamos, que había en esa época, en ese momento. Pero ¿qué hizo el Señor? Cogió eso, dio gracias, lo multiplicó y comieron. Dice que eran más de 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas mujeres hay acá? Creo que hay un poquito más que hombres, ¿no? Bueno, hoy hay bastante hombres acá, pero hay, por lo general, más mujeres. Por lo general en la iglesia hay más mujeres que hombres. ¿Cuánto sería esa multitud, no? Tuvo compasión de ellos. Y hubo gente que llevó a todos estos enfermos a Cristo. Tuvo compasión de ellos. Ellos dijeron, si están a los pies de Cristo, Él tendrá compasión de ellos. Esa debe ser la pasión que nos mueve a nosotros también, ¿no? Hemos venido a los pies de Cristo. Estamos delante del Señor. Hemos venido a sus pies y hemos hallado misericordia. ¿Qué nos debería mover entonces también a nosotros? Que otros puedan venir a los pies de Cristo y hallen compasión también en Él. Eso decía el salmista. Enseñaré a los transgresores tu camino. Cuando tenga este gozo de la salvación, cuando comprenda ese perdón que tú me das. ¿Es esto lo que deseamos, hermanos? ¿Es esto lo que esperamos? Ahora se nos dice, espera al Señor con una esperanza genuina. Espera en Dios, en su palabra. Versículo número 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Reconocemos que la palabra de Dios es el fundamento de la esperanza de redención del alma. Y esa redención es el tema que impregna todas las páginas de la Biblia. El salmista habla de una esperanza firme que se extiende hacia el corazón de Dios, una espera activa, enérgica que Dios requiere y tendrá éxito. Sabemos que Dios nunca decepciona. Los que confían en el Señor no son avergonzados. La palabra de Dios nunca falla. Miles han buscado la redención en el Señor y no ha sido en vano. Yo sé que luchamos una y otra vez con la suficiencia de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero recordemos algo que ya sabemos, algo que confesamos, algo que creemos, aunque en la práctica a veces tenemos problemas con ello. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué es lo que dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, y penetra las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perfecto, felicitaciones, se lo saben. Muy bien. La palabra de Dios es viva
y eficaz. Hace lo que tiene que hacer. Pero ¿cuántas veces luchamos con ello? ¿Cuántas veces pensamos que la palabra de Dios no es suficiente para transformar nuestros corazones? ¿Cuántas veces creemos que la palabra de Dios no es suficiente para que tengamos una visión adecuada de la vida, del matrimonio, del gobierno, de la iglesia? Y necesitamos otras cosas. Salmo 119, 105. ¿Alguien se lo sabe también? Lámpara es a mis pies y lumbrera. Perfecto, hermano, se lo sabe, muy bien. ¿Y cuántas veces, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Ay, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y estamos como esperando de pronto un secretico, una voz aquí en el oído que nos diga, hijo, hija, hace esto, aquello. Necesitamos eso, hermanos. A estas alturas del partido, digo yo, necesitamos eso. ¿No es acaso la palabra de Dios esa lámpara que nos ilumina, que nos muestra el camino que debemos andar? Algunos mentirosos por ahí dicen que esperan pues, que el Espíritu les habla, les dice, o que tuvieron un sueño, o que tuvieron un sentir. Uy, hoy siento de Dios ir al culto. Pero hoy es domingo, es el día del Señor. No necesitas sentir nada para ir al culto, porque es el día del Señor, punto. Y está llamado a adorar a Dios. Pero hermanos, la verdad es que a veces luchamos con esto. Hay situaciones difíciles, yo lo sé. Hay situaciones angustiosas. Y a veces perdemos la perspectiva y decimos, no sé qué hacer. Pero la palabra de Dios es lámpara. Y esta, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Vamos a leerla. Son 2 versículos. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? A ver, ¿ya lo tienen? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? A fin. ¿Qué más curso quiere, hermano? ¿Qué otro seminario necesita? ¿Cómo tomar decisiones bíblicas? Suena interesante, ¿cierto? El seminario. ¿Recogemos una platica por el seminario? Mi hermano no necesita un seminario para eso. Ahí le está diciendo toda la escritura. Es exhalada por Dios. Es inspirada por Dios. Viene de Dios. No es la palabra de un hombre. Hay personas que a veces se molestan cuando se les va y se les dice, hermano, pero la Biblia dice esto, la Biblia enseña aquello, el Señor dice esto. Ay, no me vengas con Biblia. Yo necesito algo práctico, algo tangible. Yo necesito algo que me ayude en esta situación que estoy viviendo. No estoy para sermones, no estoy para Biblia. ¿Le ha pasado? ¿Ha visto a alguien así? A eso es común. Y entonces, ¿con qué le vamos a ir, hermanos? Usted no espere de mí en una consejería que le hable algo diferente a lo que dice la Biblia. ¿Qué tiene que hacer un pastor? ¿No tiene que enseñar la escritura? Lo que Dios dice. Entonces no espere otra cosa. Lo siento, pero no hay otra cosa. No hay más. Es palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil. Es útil, realmente sirve. Pero a veces tenemos un pensamiento muy cerrado en cuanto a la palabra de Dios. Y aquí nos dice para qué es útil, ¿no? El propósito final, ¿cuál es? Que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, no solamente habla del género masculino, ¿sí? Sino también del género femenino. Las mujeres también, hombres y mujeres. Estamos llamados a glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. ¿Y cómo glorificamos a Dios? ¿Cuál es la norma que nos ha dado Dios para glorificarle? Su palabra, ¿cierto? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios.
Así que mis hermanos, esto es lo que necesitamos. La palabra de Dios es útil, pero ¿cuánto luchamos? En estos 3 versículos que nos sabemos de memoria, que recordamos una y otra vez, se nos está diciendo, se nos está enseñando, mostrando acá, la palabra de Dios es suficiente. Es totalmente suficiente. ¿Lo es en nuestra vida diaria? ¿Lo es en las decisiones que tenemos que tomar? ¿Lo es en los proyectos que arrancamos? ¿Lo es en las decisiones que tomamos? Es suficiente. El salmista no dice que esperaba, como dice un viejo cántico por ahí, yo tengo fe que todo cambiará. No, no dice eso. Él no dice que esperaba cambiar por sí mismo o que los otros cambiaran o que las circunstancias cambiarían. Él no esperaba que todo cambiaría para su bien porque estaba dando ciertos pasos de obediencia. Este es otro lío. A veces decimos, listo, vamos a seguir al Señor. Vamos a dar estos pasos. A ver qué pasa. Y como que las cosas no resultan como se esperaban y entonces se echan para atrás. No, el salmista no esperaba en nada ni en nadie, solo en Dios. Su alma esperaba en Dios y su palabra. Esperaba en la firmeza y fidelidad de la palabra de Dios, de su pacto fiel. Nosotros rompemos el pacto una y otra vez. Fallamos en nuestras promesas, fallamos en nuestras determinaciones, pero Dios es fiel en todo lo que promete, también en sus amenazas y sus juicios. El versículo 6 repite la idea del versículo 5 para enfatizar la esperanza que se tiene en Dios. Versículo 6 dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Alguna vez le ha tocado esperar o velar una noche y esperar con ansias que amanezca? ¿Le ha tocado estar en una clínica con un familiar de pronto? ¿O a usted le ha tocado de pronto una situación en la que está como un vigilante? Incluso los vigilantes, ¿no esperan los vigilantes que amanezcan pronto? O si le toca trabajar en un turno de noche, ¿no espera que amanezca pronto? Bueno, Barnes comentaba, así en la aflicción, la larga, oscura, lúgubre y sombría noche de tristeza, el que sufre busca la primera indicación, el primer rayo de consuelo para el alma. Así, bajo una profunda convicción de pecado y una profunda aprehensión de la ira de Dios, esa noche oscura, lúgubre, sombría, a menudo larga, el alma busca algún rayo de consuelo, algún indicio de que Dios será misericordioso y hablará paz y perdón. ¿Has experimentado esto? ¿Has entendido lo que es el pecado y sus implicaciones y lo que esto ofende a Dios? ¿Has venido a la presencia del Señor con tal profunda convicción esperando solamente en Dios y en su palabra? O llegas, Señor, sí, soy pecador, pero es que mi esposa me sacó la piedra y por eso reaccioné como reaccioné. Digamos con esas justificaciones ante el Señor. Yo creo que no es posible. Hay esperanza en el Señor. Dice el versículo 7, versículo 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El salmista declara insistentemente que confía en la gran misericordia de Dios, esa misericordia que brinda abundante redención para su pueblo. Ahora se nos exhorta que ante tales circunstancias, en la aflicción, angustia, el pueblo de Dios no desespere. Aquí está la buena noticia, hermano. Por la misericordia de Dios es que no desesperamos. Pero por causa de nuestro pecado podemos desesperar. Incluso, ¿se acuerdan en Deuteronomio cuando Dios habla de las consecuencias de la desobediencia? ¿No dice que la gente se volvería incluso hasta la locura por causa del pecado y la desobediencia? Pero acá se nos dice que por la misericordia de Dios podemos tener esperanza y no desesperar. En esa noche oscura, en las calamidades profundas, prolongadas, quienes amen a Dios no desesperen, sino confíe Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Dios es misericordioso y en su misericordia podemos confiar. La seguridad del perdón es lo único que nos trae reposo y paz
inefable, ninguna otra cosa. Por la palabra, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos experimentar que la redención es efectivamente adecuada, suficiente para las necesidades del mundo entero. Y aunque miles, millones ya han sido salvos por ella, esta redención sigue siendo amplia, sigue siendo rica, plena, libre como al principio y está disponible también hoy para nosotros. Podemos confiar en esa redención también hoy nosotros. Hay abundante redención para el pueblo de Dios. Dios mismo librará completamente del poder y de la contaminación del pecado, es lo que el salmista enseña. Esto finalmente se cumplirá en referencia a toda la iglesia, a cada miembro de la iglesia, a todos los que se hallen en Cristo. ¿Te has sumido en alguna oportunidad en la angustia a causa del pecado? ¿Has clamado que Dios te libre de esas aguas profundas? ¿Has renunciado a toda idea de escapar de tu propia justicia? ¿Apelas a la misericordia de Dios? ¿Estás esperando y velando con satisfacción hasta que Él dé la bendición prometida? ¿Está tu corazón puesto a la plena luz de la santidad del Señor? Iglesia, espera al Señor porque en Él hay abundante redención. Él nos ha librado de todos nuestros pecados y Él nos dará liberación completa de toda iniquidad. Todo esto nos es asegurado por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, por su vida, muerte y resurrección. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por tu santa misericordia, por habernos ayudado hasta aquí, por habernos dado tu palabra, palabra de esperanza, para confiar en ti, en tu gracia y misericordia. Señor, te pedimos hoy, perdónanos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra tendencia a justificarnos y a no reconocer la magnitud y las implicaciones de nuestro pecado. Ayúdanos, Dios, a venir delante de ti confiados solamente en la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no en nada que nosotros podamos hacer. Señor, ten misericordia. Ten misericordia y enséñanos a esperar en ti, a esperarte a ti, sabiendo que hay abundante redención en ti. Tú eres suficiente y tu obra es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para perfeccionarnos completamente. Con esa sola ofrenda de Cristo, has hecho perfectos a los santificados para siempre. Hoy te rogamos, Dios, ayúdanos a venir ante ti con esa expectativa también de la gracia, de la misericordia tuya, del perdón tuyo que nos capacita para servirte de una mejor manera, para honrarte como tú lo mereces, como tú lo demandas. Ayúdanos, Dios, y capacítanos para ello. Por favor, que podamos crecer en esa gracia, en ese conocimiento tuyo, en ese temor tuyo, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oramos y te damos muchísimas gracias. Amén.